Hola, esto es New Books Network en español. Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Te habla desde la Universidad del País Vasco Elena Catalán, coeditora de la revista. Hoy vamos a abordar un artículo titulado Del exceso a la comida procesada, evolución del consumo de carne en España desde la segunda mitad del siglo XX, que se publicó en inglés en Historia Agraria en el número 91, correspondiente a diciembre del 23. Nos acompaña su autor, Pablo Delgado, jovencísimo investigador, que forma parte del Departamento de Economía Aplicada en el área de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza y es miembro también del Instituto Agroalimentario de Aragón, IA2. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Muy bien. Pablo, en tu trabajo estudias la evolución del consumo de carne en España desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Esto entronca con un tema muy de actualidad, como es la cuestión de la sostenibilidad en la producción de carne y también, bueno, los efectos que tiene medioambientales o que tiene sobre la salud humana. Este trabajo, ¿qué puede aportar o qué aporta tu trabajo desde la academia a este debate que está de plena actualidad? Vale, pues a ver, es cierto que yo en el artículo no entro en profundidad en este contexto de por qué es interesante el tema, es decir, al final tú lo has dicho muy bien, el consumo de carne en España yo creo que se relaciona con los debates de actualidad en tres puntos. El primero es, como tú has dicho, por cuestiones ambientales. Es decir, el exceso en el consumo de carne en realidad se explica en parte por un exceso en la producción, que a su vez se explica en parte por la intensificación de la ganadería desde los años 60, 70 más o menos en España, y esto tiene claros efectos ambientales. En segundo lugar, otro debate de actualidad que entronca muy bien con mi artículo es el tema de la salud. Es decir, está bastante demostrado que el exceso en el consumo de carne está relacionado con enfermedades no infecciosas, ¿no? Cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco en consonancia con esta transición epidemiológica. Y en tercer lugar, otro punto que es verdad que no se suele tener tan en cuenta, pero este exceso en el consumo de carne también está muy relacionado con cuestiones éticas. Es decir, al final es evidente que para que la carne sea relativamente barata, las condiciones de bienestar animal que implica son bastante, digamos, poco éticas. Y es una cosa que cada vez se tiene más en cuenta. Y como he dicho, aunque es cierto que estos tres puntos no entro a fondo en ellos en mi artículo, sí que es cierto que contextualizan bien el trabajo y, como tú dices, sí que permiten un debate con debates actuales. De todas maneras, desde el punto de vista, digamos, teórico y académico, ¿no? Tu trabajo entronca más con el debate que existe en la literatura sobre la transición nutricional o los modelos de consumo alimentario, ¿no? De dónde venimos y cómo está ido evolucionando, bueno, a medida que el país ha mejorado en su renta per cápita, también ha habido una transformación en las costumbres alimenticias de los españoles. Desde este punto de vista, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que aportas? Claro, como tú has dicho, claro, aquí yo creo que hay dos temas, ¿no? Que tú los has mencionado, que es un poco cómo enmarcar, no sé si decirlo teóricamente, pero cómo si contextualizar el trabajo o darle algún tipo de marco teórico. Y yo creo que en el artículo se desarrollan dos. Uno, que es el más trabajado en la historia y la historia económica y la historia alimentaria, que es la transición nutricional. La transición nutricional, a grandes rasgos, digamos que tiene dos fases. La primera sería cuando una sociedad, digamos que erradica el hambre, ¿no? A nivel calórico, a nivel de macronutrientes. Y después tendría una segunda fase, que es más en consonancia con este artículo, que es cuando hay un incremento en el consumo de proteínas animales, hay un incremento también en el consumo de azúcares, comida procesada, etcétera, etcétera, y que a su vez está muy relacionado con esto que comentábamos antes de la transición epidemiológica, con estas nuevas enfermedades no infecciosas. Y claro, lo que yo hago en este artículo es utilizar un producto, como es la carne, que es clave en esta transición nutricional, para explicar estos grandes cambios como son la transición nutricional. Cabe decir que este artículo se bebe bastante, digamos, de un artículo de Fernando Collantes, que hace algo parecido con el caso de los lácteos. Y yo creo que es muy interesante porque normalmente cuando se estudia la transición nutricional se utilizan
productos muy agregados, ¿no? Por ejemplo, productos ganaderos y se empacan todos como si fuese un único producto. Y lo interesante de utilizar un producto para explicar estos grandes cambios es que te das cuenta que hay detalles que solamente puedes entenderlos si estudias un único producto. Porque claro, cómo ha evolucionado el consumo de pollo o el consumo de vacuno son dos historias completamente diferentes y esto solo te permite verles si analizas un producto concreto. Si bien es cierto que esta metodología o este enfoque de estudiar algo muy detallado tiene costes también porque pierdes un poco, digamos, esta perspectiva de estudiar grandes cambios, ¿no? ¿Qué ha pasado con el pescado? ¿Qué ha pasado con la leche? Etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto que la transición nutricional está muy presente en el artículo todo el rato, porque es una forma de dialogar con otros investigadores, es verdad que yo me gusta más o creo que encaja más utilizar los modelos de consumo alimentario. Entonces, los modelos de consumo alimentario vienen un poco de Malasí, que Malasí era un economista agrónomo de los años 90, me parece, que él lo que decía, aunque luego esto Fernando Collantes lo ha refinado un poco más o lo ha modelizado un poco más, por decirlo de alguna manera, lo que nos dice un poco a grandes rasgos es que las sociedades ricas, o las sociedades en Europa principalmente, pasan por varios consumos varios modelos de consumo alimentario. Entonces, después de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un primer modelo de consumo alimentario donde se caracteriza por un incremento en el consumo calórico, pero este incremento en el consumo calórico se explica a su vez por la ingesta de productos, digamos, estandarizados, agroindustriales, producidos en una agricultura, una ganadería fordista, con muy poca diferenciación, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 80, 90 o 2000, depende, tenemos como un segundo modelo alimentario donde lo que encontramos es que ya no importa tanto, ya el consumidor medio ya no quiere consumir más, sino que quiere consumir distinto. Entonces, se junta, digamos, un estancamiento o una tendencia a la caída en las calorías o en el consumo de ciertos alimentos, pero a su vez una diversificación en el consumo de alimentos que si bien de vez en cuando son teóricamente saludables o más sostenibles, digamos, bien es cierto que también tenemos muchos ultraprocesados, ¿no? Entonces se juntan un poco estas dos cosas en este segundo modelo de consumo alimentario. Entonces yo utilizo la carne, porque esto se ve muy bien, como desde los años 50, más o menos, 60 diría yo, hasta los años 80-90, tenemos este primer modelo de consumo alimentario, donde hay un incremento brutal en el consumo de carne. Pasamos de ser uno de los menores consumidores de Europa en los años 50 a ser uno de los mayores en los años 80-90, y esto se explica por este consumo de carne muy, muy estandarizada, que básicamente es pollo y cerdo, producido en una ganadería muy industrial, pero a partir de los años 80-90 ya vemos un poco este estancamiento, que ocurre claramente en el caso de la carne, e incluso con el tiempo una tendencia a la caída en el consumo de carne, pero a su vez una diversificación en el consumo de carne, donde productos como los embutidos, productos más elaborados, incluso hamburguesas, ganan bastante peso en la dieta. Entonces, utilizando estos dos modelos alimentarios, estos dos modelos de consumo alimentario con la carne, creo que se dialoga muy bien con la literatura. Claro, yo esto que estás diciendo me estaba acordando de cuando yo era niña. El pollo era un producto que se consumía los domingos, ¿vale? O sea, normalmente había paella con pollo o paella de pollo, pero era una cosa, vamos, que no se consumía todos los días. Y luego también se asociaba el consumo de la carne roja pues con rentas altas, ¿no? O sea, sí. Aquí lo que tenemos, me imagino que no sé si has observado, no solamente en España, sino en otros países, una correlación consumo de carne-renta en un determinado momento y luego entra más la variable de la educación, o sea, el conocimiento o la importancia que se le da a otra serie de factores, ¿vale? Como el bienestar personal y la alimentación sana. Bueno, el cómo conviven esas dos cuestiones, ¿no? El tema correlación renta y correlación más cultura o más formación o más información. ¿Esto lo has observado en tu trabajo? Sí, efectivamente, como tú muy bien has dicho, al final los determinantes del consumo alimentario pues, se pueden resumir
igual simplificando demasiado, pero en 3 grandes apartados, ¿no? La renta, que sería lo primero, los precios, que sería lo segundo, y las preferencias, aquí entraría lo que tú has dicho un poco, educación, etcétera, etcétera. Lo que yo encuentro, aunque insisto que esto es una hipótesis y yo tampoco establezco una causalidad perfecta entre renta, precios y preferencias, pero revisando la literatura y revisando mis datos, yo lo que pienso es que ocurren varios factores. Aquí entre los años 50 y 80, más o menos, si cogemos la carne agregada, vemos que hay una clara correlación entre el incremento de la renta, cuando España se industrializa, cuando convergemos en renta con Europa, y esto implica un brutal incremento en el consumo de carne a nivel agregado. Pero a nivel de precios, encontramos una especie de efecto sustitución. Es decir, lo que vemos es que aquellas carnes relativamente más baratas, que son más baratas precisamente porque se industrializan más, porque se intensifican más, como son el pollo y el cerdo principalmente, vemos cómo ganan mucho peso en la dieta. Y en los años 50, si son el 25% o el 30% del consumo total de carne, en los años 80 son no tengo las cifras ahora, pero igual son el 60-70%. Y tiene toda la pinta de que los precios relativos de estas carnes que son menores, por el incremento de la productividad de sus sectores, implica este efecto de sustitución. Y a su vez, el vacuno y el ovino, siempre en términos medios, en términos nacionales, eran bastante importantes en los años 50 y 60 en la dieta, pierden mucho peso. Y de hecho, la carne de ovino prácticamente ha desaparecido en la dieta española. Claro, ¿qué encontramos a partir de los años 80-90? Lo que vemos, y aquí ya yo creo que lo importante es dividir más, no tanto entre de qué animal viene la carne, sino el grado de procesamiento o de elaboración de la carne, vemos que las preferencias juegan un efecto bastante clave. Y lo que vemos es que la carne procesada, si bien en términos medios suele ser más cara que la carne fresca o refrigerada, en términos medios, insisto, su consumo ha incrementado mucho. ¿Por qué ha incrementado mucho? Mi principal hipótesis es que básicamente se explica por varias cosas. Primero, por una cierta emigración rural-urbana. Es decir, el consumo de embutidos, que normalmente estaba más asociado a las zonas rurales, cuando vemos estas emigraciones rural-urbana en los años 50-60, implica que estos nuevos consumidores que venían de zonas rurales quieren continuar consumiendo carne procesada, embutidos principalmente, y la oferta se adapta muy bien a esta demanda, con mucha campaña de marketing también, y nos ofrece en los supermercados esta carne procesada, digamos, embutidos ya no tanto de charcutería, aunque la charcutería sigue teniendo bastante peso, sino sobre todo en supermercados, pues jamón en lonchas, etcétera, etcétera, y este tipo de carne procesada gana mucho peso porque hay un cambio en las preferencias debido a esta migración rural-urbana. Entonces, esto sería un poco mis principales hipótesis a por qué, cómo la renta, los precios y las preferencias tienen un impacto, digamos, en los distintos tipos de carne consumida, así muy a grandes rasgos. Hombre, yo estaba pensando también que a lo mejor la incorporación de la mujer al mercado remunerado del trabajo ha tenido bastante que ver. Porque, a ver, si estás haciendo un cocido, unas alubias, o que utilizas esa carne procesada, los embutidos básicamente, los sacramentos, que es lo que llamamos popularmente, pero necesitas 3 horas de chup chup, que no tienes tiempo. Claro, dices, bueno, lo meto en la olla express, pero realmente no sabe igual, entonces al final eso queda como en el imaginario de comer popular, comes una vez cada no sé cuántos, y si es del pueblo mejor, y es verdad que asocias pueblo con la calidad, o sea, los chorizos del pueblo, que no tiene nada que ver con lo que luego tú compras en el supermercado, ¿no? Es un poco, bueno, esa transformación que sí que tiene que ver con la urbanización. Sí. Pero yo también pienso que es con la disponibilidad de tiempo de quien hace la comida. Sí, ¿vale? exacto. Bueno, ahora ya no es solo mujeres, sino que también los hombres, afortunadamente, pues están implicando en todo eso, ¿no? ¿Tú has visto diferencias regionales? Claro, yo estoy en el norte, que somos y en el País Vasco, que es un sitio carnívoro, o por lo menos... Bueno, yo no sé si cotidianamente, porque no tengo, por eso te pregunto las cifras o si tienes datos de consumo, pero sí que cuando hay una celebración, un festejo y tal, bueno, pues el chuletón es uno de los platos o de las que no falta, ¿no? Entonces, ¿tú has observado diferencias regionales, norte, sur,
zonas de más renta, menos renta, tema de clima o tema de producción. Sí, claro, pero estas diferencias regionales son muy acusadas en los años, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero incluso también en los años 60, pero poco a poco se van difuminando cada vez más. Es decir, efectivamente, cuando ves los datos, te lo digo un poco ahora de cabeza, ¿no? Pero sí que el vacuno, etcétera, etcétera, el ovino se consume más en zonas del interior, el vacuno en el norte, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que ya en los años 60 encontramos el pollo, por ejemplo, que se consume muchísimo en el Mediterráneo. Una de las explicaciones que daría yo a esto es que la industria primero del huevo y después del pollo se sitúa en esa zona, pero esta diversificación regional en los tipos de carne, si bien todavía persiste, con los años se ha ido un poco difuminando y el cerdo y el pollo ha ido ganando cada vez más peso, sobre todo el cerdo, en la dieta española. Y, como digo, esta diversificación, si bien existe, es más, pues esto, algo más popular, digamos, más que algo del día a día. Si bien, evidentemente, todavía podemos verlo, pero es mucho menos acusada que hace 30 o 40 años. Y estabas hablando de datos, así, sobre todo para que la gente que nos escucha sepa, ¿no? Tú para poder analizar todo esto, ¿en qué te has basado? Porque no sé si hay encuestas de consumo de los hogares, de dietarios. Bueno, cuéntanos un poco. Claro, aquí lo primero que hicimos fue, siguiendo un poco lo que hizo Fernando, como he dicho antes con el caso de los lácteos, fue decir, vale, vamos a coger todas las fuentes que conozcamos de consumo a nivel nacional, de consumo alimentario, y las ponemos todas juntas y vemos un poco a ver qué pasa. Claro, aquí encontramos una cosa muy interesante porque cogimos básicamente 4 fuentes, que en realidad son 3. La FAO, los balances del Ministerio, las encuestas de presupuestos familiares y el panel de consumo alimentario. Las 2 primeras, que son el balance del Ministerio, el balance alimentario del Ministerio y la FAO, los datos que te aportan de consumo alimentario no son exactamente consumo real. Es decir, lo que hacen es, más o menos, coger la producción de un país, en este caso la producción de carne, sumarle las importaciones y restarle las exportaciones. Entonces, esto que nos queda, este residuo, es un poco lo que ellos llaman disponibilidad, en este caso de carne. Y luego, por otro lado, las encuestas de presupuestos familiares y el panel de consumo alimentario lo que hacen es coger una muestra representativa de la sociedad y preguntarle directamente, a partir de encuestas, cuánta carne compran, cuánta carne consumen. En realidad pregunta cuánta carne compran. Y cuando hicimos esto y pusimos todos los datos juntos desde los años 52, creo, hasta 2019, vimos una cosa muy interesante y es que todas las fuentes cuadran bastante bien hasta los años 80 y 90 más o menos, pero a partir de esta etapa las fuentes, digamos que divergen. Es decir, los datos directos de consumo alimentario, estos que se basan en preguntar cuánta carne se consume, y los datos de consumo indirecto, como son la FAO, que cogen este residuo, la FAO sigue mostrando un incremento bastante importante en el consumo de carne en los años 80, 90, 2000, etcétera, etcétera. Y en cambio, las encuestas y el panel lo que muestran es un estancamiento en el consumo de carne a partir de los años 80, 90. Claro, esto a mí me pareció muy interesante porque cuando vas a la literatura sobre consumo de carne, estas distintas opiniones, estas distintas trayectorias en el consumo de carne se ven muy reflejadas en la literatura. Hay artículos que dicen que el consumo de carne ha continuado incrementando desde los años 60 hasta prácticamente hoy, y otro tipo de literatura que nos dice que no, que en los años 80-90 se estancaron. Y la respuesta es muy simple, es porque utilizan fuentes diferentes. Entonces, claro, ¿hay fuentes mejores o peores? No, simplemente los datos de la FAO, los datos de consumo indirecto, lo que nos dicen, este residuo nos da cierta información que es muy útil, por ejemplo, a nivel ambiental, porque tiene en cuenta, por ejemplo, las pérdidas a lo largo de la cadena de valor, etcétera, etcétera. En cambio, estas fuentes directas, que es a partir de preguntas, solamente tienen en cuenta la parte final, que es el consumo, sin contar los desperdicios dentro del hogar. Entonces, una cosa muy interesante de este artículo es que me gustó intentar reconciliar estos 2 tipos de fuentes y al final cada fuente tiene una función diferente, pero para analizar los cambios en la dieta parece ser que es un poco más sensato utilizar las encuestas o el panel de consumo alimentario. Pero básicamente, como he dicho, utilizamos 4 fuentes, que hubo un trabajo importante ahí para recoger todos los datos a nivel nacional. Sí, eso lo comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que muchas veces se ve el trabajo final, pero normalmente
cuando trabajamos desde el punto de vista de la historia económica y con datos estadísticos, el trabajo de recopilación y de Sí. sistematización es muy duro para que Ujú. luego se traduzca en una gráfica, que En por un cierto, gráfico, sí. animo a los lectores a que vayan al artículo porque ahí se ve muy bien comparado, ¿no?, el tipo de evolución del consumo de distintas especies o de distintos Ujú. productos. Oye, cuando estabas diciendo, claro, me dices que cambia 80, 90, ¿no? ¿Tendrá algo que ver la entrada en la Unión Europea y la aplicación de la PAC? Además, bueno, ahora tenemos, mientras grabamos esto, los agricultores están Ujú. en pie de guerra precisamente por la excesiva regulación que tienen sus explotaciones y la poca competitividad, en fin, la poca rentabilidad de las explotaciones agrarias. Quizá esta regulación europea tiene que ver con estas variaciones o las diferentes formas de medir en el consumo de carne o no. Claro, el por qué la FAO te da unos datos y por qué las encuestas te da otro, yo planteo una serie de hipótesis en el artículo. Bien es cierto que, no, mira que lo he intentado, pero no he logrado comprender profundamente por qué ocurren estas diferencias. Mi hipótesis principal no diría que está tanto en relación a la entrada a la Unión Europea, si bien tiene claros efectos sobre todo en la producción de carne y sobre todo en las exportaciones de carne. A nivel de datos, yo lo que creo que ocurre aquí es que cuando España se vuelve un superexportador de carne, empieza a ser un superexportador de carne en los años 90 más o menos, ocurren dos cosas. Primero, y esto es lo que yo pienso, que en la cadena de valor incrementa de forma relativa la pérdida a lo largo de la cadena de valor y esto las encuestas no lo detectan. Y por otro lado, este incremento en el consumo en la producción de carne procesada también implica una pérdida en la cadena de valor. Y yo pienso que esto es lo que principalmente explica las diferencias entre la FAO y las encuestas de presupuestos familiares. Si bien es cierto, he hablado con algunos colegas y ellos sí que me hablan de posibles cambios metodológicos, pero después de revisar un poco todo, yo lo que creo que estos dos factores son la clave para explicar estas diferencias. Pero si bien es cierto, no es definitivo y la realidad no se sabe. Y además es un problema que no solamente ocurre en España, ocurre por ejemplo en China, ocurre en varios países que lo que muestra la FAO y lo que muestran las encuestas son datos claramente diferentes, no solamente en cantidad, sino también en tendencia. Claro, esto es importante porque al final si te interesa saber el nivel de consumo de un país para llevar a cabo políticas alimentarias, necesitas saber cuánta carne se consume. Y lo que tenemos aquí es un batiburrillo de datos que cada uno dice una cosa diferente. Uh-huh. Bueno, entonces ya para concluir, ¿qué podemos decir? Que España es mucho menos carnívora de lo que era en los años 50, 60 y que, bueno, no sé, que dame un titular así de final, de resumen de todo este trabajo que has estado haciendo. Vale, mucho menos carnívora, yo no lo diría, pero sí que diría que la tendencia hacia la reducción en el consumo de carne es la correcta, si bien no es lo acentuado suficiente para llegar a niveles sostenibles. Y esto también ocurre, por ejemplo, con Reino Unido, hay un artículo muy chulo que también te explica eso, cómo desde 2007-2008 el consumo ha tendido a caer, pero para que sea sostenible tiene que caer más rápido. Entonces, como digo, primero para saber cuánto tiene que caer, lo que primero necesitamos saber es cuánto consumimos. Y por tanto, debería haber una mejora en los datos o un aclaramiento de por qué hay tantos datos distintos en función de la fuente. Y luego la otra pregunta sería, ¿deberías analizar ahora la parte del pescado porque consumimos más pescado, ya que consumimos menos carne, o consumimos menos proteína? No lo sé. ¿Qué has leído al respecto? No tengo ahora mismo los datos en mente. Sí que diría, aunque aquí puedo patinar un poco, pero sí que diría que estamos tendiendo a consumir menos proteína, pero sí que consumimos un exceso de proteína animal. Y la proteína de tipo vegetal la hemos dejado bastante de lado, si bien históricamente ha sido clave. Y con el tema del pescado, claro, esto es un poco, yo creo, no solamente diría del artículo, pero sí que diría de mi tesis, es un poco lo que falta. Porque sí que dialogo bastante con el caso de los lácteos, con el caso del pescado, que históricamente es muy importante, me falta un poquito más de comprender lo que ha ocurrido con el pescado
Y como dices, sí que lo tengo bastante en mente de ponerme a ello, porque creo que es un estudio complementario que comprenderíamos mucho mejor este consumo de productos, digamos, de origen animal en general en España. Muy bien, pues mucho ánimo con el pescado. Y bueno, yo te digo lo que les digo a todos los invitados, ¿no? Estaremos encantados de publicar los nuevos avances que hagas en tu investigación al respecto. No sé si quieres añadir alguna otra cosa a lo que hemos dicho. Nada, simplemente que muchas gracias por invitarme, que realmente, o sea, me gusta mucho porque a veces, no solamente en las revistas, sino en los congresos incluso, a veces nos peleamos un poco entre nosotros, pero nunca llega a más allá, ¿no? Y estas iniciativas para divulgar un poco de forma informal lo que has hecho, siempre es un placer hacerlo. No, a mí me parece muy gratificante y yo desde luego lo hago con mucho gusto porque es verdad, uno a veces necesita explicar por Exacto. qué hace las cosas y bueno, y se os ve la pasión y todo el tiempo y todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay ahí, Ujú. que muchas veces en la academia es verdad que estamos constreñidos a los límites Sí, formales y tienes que citar y tienes que no sé qué, y en los congresos sí, al sí, sí. micro tiempo que tienes 2 minutos para explicar Exacto, un trabajo de años quizás, ¿no? Entonces exacto. aquí estamos en un ambiente, espero que distendido y hayas estado a gusto. Yo desde luego Totalmente. creo que ha quedado muy claro. Bueno, pues Perfecto. muchas gracias, Pablo. Esperamos tu trabajo sobre el pescado ansiosamente, ¿eh? Y te deseo mucha suerte en tu carrera profesional. Y a Perfecto. Muchas gracias, todos, Elena. muy bien, y a todos los escuchantes, pues nos volvemos a oír más o menos en unas 3 semanas aproximadamente. Muy bien, adiós. Gracias por escuchar New Books Network en español.